Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:07 de la mañana de hoy 13 de noviembre del 2025. Y vamos a hablar definitivamente de lo que ocurrió ayer en la vista pública sobre el proyecto de transparencia aprobado en el Senado de Puerto Rico sin vistas públicas, pero la Cámara dijo que iba a dar vistas por lo menos una. No se sabe si van a haber más. Vamos a hablar de todo lo que pasó allí, de quiénes depusieron, quiénes están a favor de que en efecto se limite el acceso a la información pública. Vamos a hablar también de lo que ocurre en una agencia pública y que le da la posibilidad a los cristianos que tengan una capilla dentro de una institución pública, de un edificio pagado con fondos públicos. Lo que eso significa. La legislación de libertad religiosa, dándole la posibilidad a los fundamentalistas religiosos de hacer algo que voy a cuestionar si no está prohibido por la propia Constitución que habla de un Estado laico. Lo que está pasando en Puerto Rico una vez más con relación a la energía eléctrica, y la gobernadora se fue de viaje ayer y supuestamente llega al mediodía de hoy. Y definitivamente lo que es la evidencia de lo que ocurre con la legislación que se hace o se ha hecho históricamente en Puerto Rico bajo los dos partidos que han dirigido el país, que no le dan dinero, no le ponen fondos y que más de un tiempo a esta parte no se le hace ningún caso, y en este caso estamos hablando del fideicomiso de tecnología para los policías, para esa institución que nunca fue organizado para que se pusiera en vigor, pero se creó una ley para ello en el 2014. Esa es la mejor evidencia que tenemos de no hay gobierno que resuelva y que haya resuelto, sobre todo en los últimos 30 años, los problemas y las necesidades del país. Vino una quiebra y la quiebra decidió que ese fideicomiso no se iba a establecer. Vamos a eso, pero antes voy a ustedes. Gracias por estar. Recuerden que estamos en Bonita Radio en YouTube y usted puede acceder a este programa en vivo y aportar lo que pueda siempre que estemos en vivo a través del chat. Gracias por eso, por los que lo hacen. Por ahí está Tito Crespo, que llegó primero con FIFA, Vivian López Pérez, Luz Díaz desde Winter Garden, Ilka Hernández, Norberto Cancel, Nereida Ramos, Ivonne Padua, Wilma Fontán, Heidi Ramírez desde Michigan, Nicolás Ortiz, Luis Daniel Ortiz, María Judith Colón, saludos, María Judith, Rosa González, José Jiménez, Lizami Cesario, no la conozco, qué bueno que está por ahí, Meribé Martínez, Jorge Caballero, Bodrogo, Rita Guzmán,
Carmen Enito, un abrazo, bendito Sisipio, que eso me tira hasta más no poder. Salcero Ique, Carolyn Miranda, Ivonne Padua, Carmen Dori, Silvia Álamo, Iber Cardalda, Nereida Ramos, está por ahí también. Y Big Bernie, Orville Velázquez, María Buzó, Ed Méndez, Mirna Serrano, Malungo Viera, Ivonne Padua, gente, todo el mundo por ahí tempranito, qué bueno, Irmita Vivaldi, Miguel Arroyo, Johanny Forrodona y Sandra Infanzón, todos los demás. Gracias por estar. Oigan, aparentemente hay una resolución ya con relación al cierre del gobierno. Esto fue anoche, se pusieron de acuerdo y va a ser interesante porque esto se va a dar el acuerdo entre demócratas y republicanos para abrir el gobierno. En medio de lo que se deja caer, y espero esta tarde poder hablar más en profundidad sobre eso, los famosos correos electrónicos de Epstein que empiezan a filtrarse y que ubican en la persona de Donald Trump interacción con el ya fallecido pederasta que mantenía una red de tráfico de mujeres, sobre todo de menores, entre un grupo de hombres tan en el nivel social alto y de posiciones políticas, que no solamente es el príncipe el ex príncipe, porque ya se acabó el título para él de Inglaterra, sino también en el nivel corporativo y político de Estados Unidos. Y esa mención me parece que va a ser importante de aquí en adelante, sobre todo en lo que aparenta ser la campaña de los demócratas para intentar vincular a Donald Trump con Jeffrey Epstein. Sabemos que todavía el Congreso no ha dado el visto bueno para que se develen todos los correos electrónicos, pero parecería que por ahí vienen los tiros, aunque no lo logren, van a empezar a filtrarse. Y yo creo que este momento de abrir el gobierno y de ponerse de acuerdo, siempre necesitaron algunos votos de los demócratas, va a ser importante para aquilatarlo desde ahí, de lo que significa para los republicanos que esos correos electrónicos puedan salir. Además de eso, los empleados federales llevan sobre 42 días, creo que empieza mañana, que la apertura es mañana, sin salario, en el caso de aquellos que no estaban yendo a trabajar, pero también los que estaban yendo a trabajar no tenían posibilidad de tener salario. Así que vamos a ver cómo se da ese ambiente político en Estados Unidos, sobre todo también porque recordemos que una de las áreas más importantes de que no había negociación con el Partido Demócrata era el asunto del Obamacare, y todo tiende a indicar que se quedó tal y como estaba. Así es que vamos a ver lo que ocurre. Escucho con relación a Puerto Rico que Pablo José Hernández dice que con la apertura del gobierno vienen más fondos WIC y más fondos para el PAN, el programa de asistencia nutricional. Me parece interesante que en el caso de Pablo José Hernández se convierta, en lugar de Jennifer Millones, Pablo Millones, porque solamente hacer un anuncio de que el cierre del gobierno o la apertura del gobierno se va a dar con aumentos a esos dos renglones, que sabemos que es la factura que siempre le quiere pasar el Partido Nuevo Progresista a sus constituyentes o a aquellos que votan por ellos ciegamente, de que ellos son los que traen más dinero de esas ayudas federales. Realmente, a veces no sé si Pablo José Hernández se quiere seguir pareciendo al Partido Nuevo Progresista, o como yo les decía ayer, que me dice una amiga, está a unos segundos de ser miembro del Partido Nuevo Progresista. Vamos a lo que se discutió con relación a la ley de transparencia y lo que ya es un proyecto aprobado en el Senado de Puerto Rico de la autoría de Tomás Rivera Chats, cuando en el mes de octubre, sin vistas públicas, sin posibilidad de que nadie interviniera en la discusión pública de un proyecto que limita el acceso a la información, lo cual es un derecho constitucional, la Cámara de Representantes dio ayer una vista pública.
Y toda la discusión en la mañana precisamente se dio en torno a lo que no era un procedimiento ordinario y adecuado para que aquellos que están opuestos, comunidades, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones periodísticas, tuvieran el tiempo adecuado para deponer en estas vistas. Yo les decía ayer que lo más que me llamaba la atención era cómo de tenerlo Víctor Párez en la Comisión de Gobierno, de ser Víctor Párez vocal con relación a que ese proyecto no se iba a bajar en esta sesión ordinaria, de decir que lo iba a dejar para enero y que iba a haber más de una vista pública. Interesantemente, el proyecto cambió de comisión y cayó en manos de José Che Pérez. Que tengo que decir que ayer que atendí a por lo menos 4 horas de esa vista que duró 7 horas con la participación de las agencias. Estuve en toda la parte primera, donde participó las organizaciones sin fines de lucro, periodísticas y una ciudadana en su carácter de líder comunitaria. La actuación de José Che Pérez, y me disculpa, pero fue bastante mediocre. No tenía control de la organización de los documentos. No se entregaron o se entregaron, pero él no las tenía disponibles. Las deposiciones o las ponencias que le entregó el grupo de personas que estaba allí. Las preguntas o los comentarios fueron bastante llanitos. Y el representante, a mi juicio, lució bastante mal en esa presentación. Que en esa discusión inicial, todo lo que se discutió partía de la premisa del poco tiempo que le dio la legislatura, en este caso la Cámara de Representantes, a los deponentes para prepararse después que les dijeron sí, puedes venir a deponer. Recordemos que aquí hay mucha gente que pidió participar de esa vista y sencillamente se le negó. Allí, entre ellas la directora ejecutiva del CPI, por lo menos listó 5 organizaciones, entre ellas Kilómetro Cero, Vínculo Animal, la organización que maneja el asunto de la corrupción y que propone una mayor rendición de cuentas del Estado con relación al uso de fondos públicos, Sembrando Semillas. No pudieron estar allí porque sencillamente, a pesar de que se reunieron con José Che Pérez el lunes, esos fueron los turnos que dieron las personas que estaban allí presentes. Que se les avisó, en el caso de las organizaciones periodísticas, a las 5 de la tarde del viernes, Colegio de Abogados, la ACLU, le avisaron el lunes que podía ir a deponer. Es decir, 1 o 2 días calendario viables para notificación e ir a deponer. Ese procedimiento atropellado nada más le da a uno la suspicacia de qué es lo que quieren hacer con este proyecto. Carlos Johnny Méndez dijo que no, que le habían imputado que él no iba a darle tiempo al proyecto, que iban a mantener o iban a jorar a José Che Pérez para que el informe estuviera listo hoy. Hoy es que se acaba. Hoy se acaba la sesión ordinaria. Pero Johnny Méndez dijo que eso no es cierto. Que él le va a dar el tiempo que sea, que se va a atender a todo aquel que tenga algo que decir. Pero en ningún momento dijo que ese informe va a estar listo para que se vote en la sesión de hoy o que van a haber más vistas públicas. Fue un compromiso que para mí no quedó claro, pero hay que establecer que dijo que no le adjudicaran eso porque él estaba comprometido
con que se discutiera a la mayor amplitud el proyecto, que preocupa a más gente de los que están a favor de que en efecto se enmiende la ley de transparencia para limitar el acceso. En términos de los que estuvieron a favor de que se limite, y esto es bien importante, porque no olvidemos que ese proyecto no solamente amplía los términos, le da hasta 40 días que se pueden convertir en 60 a las agencias públicas para descubrir la información, que pretende establecer un criterio de documento confidencial, por un lado, de información confidencial, pero también decir que ese documento no existe, que no es lo mismo, como decía el representante Denis Márquez, a decir que la información no existe. Esas son las suspicacias del que tuvo la oportunidad de sentarse para decir que hay que limitar el acceso a la información pública a los ciudadanos y a los periodistas que también son ciudadanos, pero que por razón de su trabajo, a los estadísticos, a los investigadores de la universidad, de cualquier universidad en Puerto Rico, a todo aquel que quiera acceder a información pública que la Constitución establece que en efecto hay una protección o hay un derecho para que el Estado lo traiga. ¿Que está bien claro que el derecho no es absoluto? Pues claro que no, ninguno de los derechos son absolutos. Pero lo más interesante es que una de las agencias que quiera que se limite el acceso en todos los términos que está planteando ese proyecto, y una de las cosas más interesantes que salió a relucir en esa vista pública ayer, es que a este proyecto se le añadieron enmiendas en el floor o en el piso del Senado, en el momento en que se bajó por descargue. Se le incluyeron allí sin ninguna discusión, ni siquiera legislativa. Y si el atropello que estamos viendo hoy en la Cámara con relación a la participación para escuchar, aunque dieron un día de vistas públicas, imagínense cómo es el atropello y cómo es la intervención de los legisladores para acoger un proyecto, la mayoría del Partido Nuevo Progresista, sin discusión, y que emite un informe a base de lo que le dijeron agencias públicas que están de acuerdo con el proyecto. Y el hecho de que sea el Departamento de Justicia levanta una seria bandera, porque este es el Departamento de Justicia que dirige Lourdes Gómez, que está dispuesto a limitarle derechos a los ciudadanos. Y ese mismo Departamento de Justicia es el Departamento de Justicia que se supone que vaya por el pueblo, pero en casos criminales, pero cumpliendo con su responsabilidad de proteger el derecho, incluso de los acusados. Y este es el Departamento de Justicia que está dispuesto a decir que lo que pasa con esa ley es tan bueno que, entre otras cosas, hay que atemperarlo a lo que hace un estatuto. Y yo brevemente les voy a explicar por qué es importante para mí entrar en este asunto. Un estatuto en Estados Unidos, como es la ley de Freedom of Information Act, que lo que hace folla en Estados Unidos, en Puerto Rico hay que atemperarlo. El derecho constitucional en Puerto Rico reconoce el derecho al acceso a la información. Es más amplio, es de factura mucho más amplia el tener un derecho constitucional reconocido que lo que te da un estatuto. Por eso en algún momento la discusión de Denis Márquez con la licenciada que representó al Departamento de Justicia, que parecería que tenía talking points y alguien le estaba dictando por teléfono, porque estuvo bien pendiente al teléfono, no podía contestar. En efecto, porque el Departamento de Justicia quiere que, si nuestra jurisprudencia ha reconocido que es en efecto un derecho constitucional en 3 casos, Soto, Batia
y el caso más reciente de Kilómetro Cero, como allí se listó a sí mismo. ¿Por qué el Departamento de Justicia quiere atemperarlo a folla? Si allá el derecho al acceso a la información es estatutario. Solamente 8 estados lo reconocen como la colonia de Puerto Rico en su constitución. Ese es el Departamento de Justicia que tenemos, que ni siquiera puede contestar lo que se supone que ellos sepan. Porque el que va allí es porque sabe derecho, porque es abogado, abogada. Y hay una posición asumida ahí, pues no pudieron. Ahí está claro la diferencia. Yo creo que las organizaciones de periodistas fueron súper claras en el manejo de establecer por qué es una limitación, por qué es ponerle el pie a los ciudadanos, por qué es ponerle el pie a los periodistas, porque hay unas categorías que trae esa ley que son dañinas. Y entonces, lo que más llama la atención es que otra agencia, como la oficina del inspector general, de la inspectora, en este caso, Ibeliz Rivera Torres o Torres Rivera, que siempre le cambio, es Rivera Torres, los apellidos, también se opone. Pero esta no es la funcionaria que aun cuando fue nombrada por el Partido Nuevo Progresista, se ha dedicado a traer informes que en efecto hay querellas que no nos habríamos enterado si ella no saca los informes. Esta no es la funcionaria que incluso pide que los jefes de agencias y las agencias sean más responsables en el manejo de los fondos públicos. Usted pensaría que estaría a favor de que se dé, pero si ética gubernamental nos impide el acceso a información pública, ahora la oficina de la inspectora general, también una oficina bajo el crisol de lo que ellos llaman las anticorrupción, se opone al acceso a la información pública. Increíble. Pero así es. Y hay que dejarlo claro, hay que dejarlo dicho. Y nada más y nada menos que se atreven a establecer, como lo estableció la narración que hace, la exposición de motivos que hace en el proyecto 63, ese proyecto cuando vino del Senado. Es que hay un problema de que interviene con el trabajo administrativo de las agencias. Y como interviene, pues eso es un problema. Ustedes saben cuántas peticiones de información pública tuvo la OIG el pasado año. 10. Menos de una por mes. En el caso del Departamento de Justicia no llegaron a 20. Entonces, ¿cuál es la justificación? Ni siquiera lo que establecen en la exposición de motivos Tomás Rivera Chatz y sus ayudantes es evidencia de que hay que enmendar la ley de transparencia. Lo quieren hacer, como dijo la compañera del OPC, Wilma Maldonado, sencillamente porque sí. Porque alguien que también ellos trajeron y ellas trajeron ese análisis, porque alguien entiende que hay que limitar la ley de transparencia porque eso le va a dar la posibilidad a muchos abogados, asesores de los legisladores de tener un turno en los tribunales cuando se tenga que ir a ventilar judicialmente si es que la aprueban una ley como esta o si se va a implementar y una agencia pública empieza a intervenir indebidamente en lo que todos pensamos que es el derecho constitucional al acceso a la información. Y vamos para adelante. Y van a facturar. Todo eso está planteado aquí. Y me encantaría saber si me está escuchando, porque yo sé que muchas veces me escuchan en el Senado, que me diga Tomás Rivera Chatz o Anthony Maceira a quién utilizó de asesor para que le hiciera esa legislación. Yo dudo muchísimo que haya sido el mismo. Pero sería interesante saberlo porque créanme, lo que
lo que dejó, el tufo que dejó ayer esta vista pública es que lo quieren hacer sencillamente para limitar a aquellos que estamos claros de que hay una información que es pública que tenemos que ir a buscar. Y créanme, yo creo que yo soy la que menos ha ido a los tribunales y he tenido que ir 2 veces a pedir que una agencia me dé la información pública bajo la ley de transparencia. Así las cosas, gente. Yo creo que quedaron bien mal parados Departamento de Justicia, la Oficina de la Inspectora General, al apoyar un proyecto que limita el acceso. No sabemos cuál va a ser el compromiso, aun cuando el compromiso de Johnny Méndez es que sí se va a seguir discutiendo. No sabemos si van a bajar el informe hoy y va a ir a aprobación. Supuestamente no debería ser porque él dijo que no le iba a poner presión a José Che Pérez para que lo hiciera. Hay mucha gente que todavía quiere ir a intervenir en el debate público. Lo más importante, el que no tiene hechas, como dijo Nidia Bauzá, no tiene sospechas. Llamen a todo el mundo que quiera ir y vayan allí, como debieron haber hecho con tantos otros proyectos, como debieron haber hecho con el proyecto de libertad religiosa, con todos los proyectos que son de Tomás Rivera Chats, que no quiere que se discutan públicamente, que no quiere darle acceso a las personas que tienen una posición distinta. No. De la misma manera en que para no enterarse, no fue a la vista de Samuel Acosta Camacho, pero de esa manera ejercen el poder legislativo, con la bota. Y vamos ahora a un ejemplo de lo que ocurrió precisamente con la ley número 1 de esta administración de la autoridad de Tomás Rivera Chats, la ley de libertad religiosa. Juan Gaut es el presidente de la Oficina de Base de Fe de la Fortaleza. Ese que nosotros discutimos aquí hace una semana, que precisamente estaba hablando en una alocución, intervención mediática religiosa, con esos medios que hablan desde el cristianismo, especializados en el fundamentalismo religioso, y estaba diciendo de por qué realmente era corrupto el Partido Nuevo Progresista o aquellos estadistas que se fueron para Proyecto Dignidad, justificándolo de una manera increíble, hablando de que ellos son corruptos de nacimiento y lo que los limpia es la sangre de Cristo. Pues que se ha denunciado también en otras historias de compañeros periodistas, que ejerce toda la función de religiosa, incluso interviniendo con empleados del Departamento de Educación, que son empleados de él y participan de su oficina. Ahora llevó una capilla cristiana al Departamento de Recursos Naturales. Y lo más que me llama la atención es precisamente como lo celebra hace 2 días. Lo colocó en sus redes y fíjense cómo está aquí con el secretario, Waldemar Quiles Pérez, y el subsecretario, el ex vigilante y ex representante, Nelson Cruz. Y allí están dando las instrucciones los jefes de agencia a los empleados que van a manejar esa construcción de una capilla. Pero no se supone que hay separación de iglesia y Estado. No se supone que no se utilicen fondos públicos para construir, en este caso, templos, edificaciones, o incluirlas en las oficinas del departamento o de una agencia pública y se pague con fondos públicos. Porque que yo sepa, lo menos que está ocurriendo en esta reunioncita que tiene el director de la Oficina de Base de Fe de la Fortaleza con los empleados del departamento y el secretario y Waldemar Quiles Pérez y el subsecretario Nelson Cruz Soto, es precisamente que todos están pagos con fondos públicos. Y que todo lo que está allí se pagó con fondos públicos. ¿Y ustedes saben dónde entra aquí la ley de transparencia?
precisamente en el acceso a la información pública que ustedes deben tener de saber por qué se está utilizando una estructura pagada con fondos públicos para atraer una religión específicamente a ese espacio. Porque si mañana, como dijeron nuestros internautas que comentaron la historia esta mañana, hay una persona que profesa la religión yoruba, musulmán, judío, cualquier otra religión, incluso aquellos que son ateos, podría pedir el espacio para congregarse, como lo está haciendo el abogado Juan Gaut. O sea, esta persona que ustedes están viendo aquí, que está diciendo y celebrando que viva la libertad religiosa, viva, qué bueno, esto es, cómo es que se ha logrado esto a base de la ley de libertad religiosa de Tomás Rivera Chats y Jennifer González, y de Carlos Johnny Méndez, obviamente. Es abogado, debería saber que el Estado debe ser, es constitucionalmente, por orden constitucional, laico. Y lo que puede pasar es eso. Y si le dicen que no, sería discriminatorio, y ahí vamos a los tribunales. ¿Y qué va a decidir Eric Korthoff? ¿Que en Puerto Rico todo el mundo es cristiano? Esto es una democracia. Y hay una constitución que establece que usted tiene libertad de expresarse y definir cómo va a regir su vida. Derecho a la intimidad. O también le vamos a decir que no tiene derecho a la intimidad. Gente, todo esto es increíble y está pasando en el siglo XXI, en el gobierno de Jennifer González, la ausente, y en el gobierno de Tomás Rivera Chats, el presente para limitar derechos. Porque definitivamente cada vez que sale una ley, cada vez que la bajan por descargue, es limitar otra vez lo que debería ser amplio en una democracia, que es el derecho a que usted participe y usted diga y se exponga y exponga lo que usted piensa. Porque se supone que la legislatura, si no sería una dictadura, escuche y se vaya y haga su trabajo. Porque ¿a quién se debe la legislatura del Partido Nuevo Progresista? ¿A los constituyentes que votaron por ellos o a todo el país? Ahí es que empiezan a resbalar. Ahí es que empiezan a tener problemas. Y cuando yo les digo que la gobernadora estaba de viaje, ayer nos sorprendieron mínimamente a las 10 de la mañana con esta imagen. Y nos sorprendieron con un comunicado de prensa, o una comunicación de la fortaleza, mejor dicho, que establecía que la gobernadora iba a estar fuera hasta hoy, al mediodía, en una actividad en la Universidad de Florida. Y en efecto la gobernadora se fue. Y la gobernadora colocó en sus redes las fotos que siempre colocan cada vez que va de viaje, sin mayor información que no sea nosotros trabajando por poner a Puerto Rico en el mundo, etcétera, etcétera. Mientras la gobernadora está fuera de Puerto Rico, lo menos que ocurre es que ya desde el lunes sabemos que el negociador de energía está administrando, investigando y poniendo claro próximamente que va a haber otro cargo, otro aumento al servicio de energía eléctrica. Y mientras todo eso se da, hoy también sabemos que lo menos que está ocurriendo en términos de los contratos que tiene Luma, que le adjudica Luma supuestamente para la rehabilitación del sistema eléctrico, la privatizadora de transmisión y distribución de energía, lo menos que hace con el apoyo de la Junta de Control Fiscal es darle a las matrices de Luma
Es decir, ¿cuánta? sobre 700 millones de dólares en contratos para el proyecto de privatización de energía. Y yo recuerdo que en un momento dado la discusión pública se tornó en la molestia supuesta del zar de energía, Josué Colón, de el dinero que le estaba pagando Luma a su matriz Cuanta. Y que incluso fue motivo de discusión de cuánto le pagaba y de para qué utilizaban el dinero, además de para darle buena vida a sus empleados de confianza y a los ejecutivos y a los que contrataban o subcontrataban para hacer ciertas labores y los ponían en mansiones y además en hoteles pagando una millonada con los fondos públicos de Puerto Rico. Y esta es una relación que nos envía Luis Raúl Torres y que ya nos las había enviado la amiga Rita Guzmán, siempre pendiente a nuestro trabajo, de los contratos que fueron aprobados. 525 millones, 75 millones y 95 millones a Quanta Services. Y cuando una ve esto, una se pregunta, ¿dónde está la gobernadora de Puerto Rico? Diciéndole a Puerto Rico que diciéndole a la gente que esto es inaceptable. Pero yo estoy segura que hoy no va a tener conferencia de prensa porque ya se va, tiene que descansar y mañana quizás conferencia de prensa, sí, como mañana es viernes, mañana todo el mundo está tratando de dejar la semana, pues ella sabe que se pierde todo lo que pasa en una conferencia de prensa. Y yo espero que mañana le pregunten, gobernadora, ¿cuándo es que el pueblo va a saber por qué la Junta de Control Fiscal, por qué su gobierno le aprueba contratos con la Junta de Control Fiscal a la matriz de Luma? O sea, ¿cómo es que esto no se ha convertido en el monopolio de Quanta, que es la matriz de Luma, como se convirtió en un monopolio el asunto de la utilización del gas con New Fortress? ¿Cómo es que esto no ocurre? ¿Cómo es que lo mencionaron en algún momento, lo trajeron supuestamente indignados, pero no pasa nada? Y la gente va a pagar más cara la luz. ¿Cómo lo explican? ¿Cómo es que es posible que estemos todavía debatiendo esto después de 4 años de administración del Partido Nuevo Progresista entre Pierluisi y Jennifer González Colón? Más allá, los 4 años de la administración del que tuvo que renunciar Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y todavía estamos en el mismo sitio. Y el gobierno de Puerto Rico no se da por enterado ninguna de sus administraciones del Partido Nuevo Progresista y no hay un buenos días de ningún legislador que pretende ser legislador y que la gente le crea que lo hace bien, pero el problema es que la gente ya le dio F a Tomás Rivera Chatz y a Carlos Johnny Méndez, precisamente porque dicen una cosa y hacen otra. Y en efecto va a haber aumento, pero hay que darle 700 millones a Luma. Cuando Luis Raúl Torres hace su análisis, que yo lo reconozco como una de las personas que definitivamente más sabe, desde el orden de un político que fue electo e investigó en la administración legislativa del Partido Popular 2021-2024. Claro, se tuvo que ir, porque ni el Partido Popular lo vindicó con todo el trabajo que él hizo relacionado a esta investigación de los contratos de Luma y de Genera. Pero dice exactamente que se supone que el famoso grupo ese independiente 3PPO, que fue el que aprobó los contratos a Quanta, sea el organismo guardián del interés público. Recordemos que ese es el que dirige Osvaldo Carlos y es supuestamente a prueba de bala de la intervención político-partidista porque ellos están allí velando por los fondos públicos. Dice Luis Raúl Torres, el árbitro imparcial que vela porque no haya conflictos de interés, favoritismo ni privilegios en los contratos de Luma con sus matrices, sus filiales y por supuesto de Genera y de New Fortress.
También se supone que protejan los fondos públicos asegurando procesos competitivos, públicos, transparentes y al menor costo posible. Pero esa es la teoría, dice Luis Raúl Torres. La realidad son los sobre 700 millones de dólares que aprobaron en contrato, que los aprobó la Junta de Control Fiscal. Y mire, calladito el gobierno de Puerto Rico. ¿Dónde está el SAR de energía? ¿Existe el SAR de energía? El que decía que esto lo arreglaba él porque ahora sí que fiscaliza Luma. ¿Dónde está? Diciendo que esto es una barbaridad. No, debe estar también pensando en que mañana es viernes y eso se acaba mañana. Y el último tema que yo creo que nos deja claro por qué hay país lo que no hay es gobierno. Ustedes saben que Joan Rodríguez Bebe hizo unas manifestaciones y tuvo que ir al tribunal, de hecho, porque le pidió a la oficina, al Departamento de Seguridad Pública, que le entregara información sobre dónde estaba el dinero de un fideicomiso de tecnología y de apoyo a los policías y a esa institución para darle herramientas continuamente para hacer su trabajo. Y el Departamento de Seguridad Pública y Garfer se los negó. No le dio nada, no le dio la información. Y Joan Rodríguez Bebe fue al tribunal. Y obviamente pues el tribunal le dio la razón. Entonces empezó Arthur Garfer a ver la luz y a buscar la información. La información, y tengo que decir que la amplía hoy en términos de esa historia la compañera Gloria Ruiz Cuilán, establece claramente que ese fideicomiso que fue creado en el 2014, administración de Alejandro García Padilla, nunca se concretó. Y a pesar de que quieren dar la impresión de que es un problema de la ley promesa, porque cuando la ley promesa se apoyó en el 2016, obviamente congeló todo, la forma en que se iban a establecer los presupuestos de las agencias, el presupuesto de Puerto Rico, entre otras cosas. Pero sobre todo el asunto fiscal. Por eso es la Junta de Control Fiscal, por eso yo le llamo el gobierno de facto. Pues pasaron 2 años desde la aprobación de la ley. Y en el 2014, alguien que me corrija, si es que movieron, como mueve Samuel Acosta, diciembre a mayo y al revés, movieron el 2016 antes del 2014. No había ley promesa. Pero la administración de Alejandro García Padilla y el gobernador no nombró a el fideicomiso, a los fideicomisarios que iba a tener ese fideicomiso. Es decir, nunca se concretó, a pesar de que en el Departamento de Hacienda se le asignaron 3.5 millones de dólares. Vino promesa. Obviamente cambió los muñequitos. Quieren dar la impresión, por lo que dicen, que la culpa es de promesa. No, la culpa es de los administradores del 2014 y de los del 2017, del 2021 y del 2024, que ganaron las elecciones, se convirtieron en gobierno del Partido Nuevo Progresista, en legislatura, con excepción del 21 al 24, del Partido Nuevo Progresista, y no hicieron nada con el fideicomiso. No pasó nada. No se sabe dónde están los 3.5 millones. Entonces ahora quieren dejar ver que es más fácil atenderlo como lo están atendiendo ahora, que lo están atendiendo con la reforma de la policía. Pues ¿por qué no se lo dijeron al país antes? ¿Por qué no dijeron que ustedes son tan buenos administradores que iban a utilizar los 20 millones que adjudica la reforma de la policía y aquellos que pasaron trabajo? Fíjense cómo legislan y cobran dieta y cobran su salario por estar allí, sobre legislando para intervenir con los derechos del país y para no darle precisamente coherencia y sana administración a la administración legislativa ni a la administración del Ejecutivo.
Porque si estuvieran organizados y realmente estuvieran haciendo las cosas como se deben hacer, ni el legislativo perdía tiempo en esa legislación, ni el ejecutivo. Y hoy lo tuvieran claro y hubieran dicho desde el día 1 en el 2017, cuando llegó Ricardo Rosselló a hacer gobierno, miren, no es posible atender esa situación del fideicomiso porque nosotros tenemos un dinero que va a entrar con la reforma de la policía y se van a utilizar de ahí. Pero ¿saben por qué no lo hicieron? Porque le vendieron a los policías que tenían que votar por ellos porque había un fideicomiso que les iba a ayudar en su trabajo diario. Y repitieron los talking points. Y los repitieron en el 2017, en el 2014, obviamente cuando crearon la ley, y lo siguieron repitiendo, hasta que ahora una petición de información precisamente aclara el asunto. 11 años más tarde. Y a eso es lo que si no estamos pendientes como ciudadanos y no estamos pendientes como periodistas, no, el país nunca va a tener la información correcta y siempre va a llegar a las urnas, si no se roban las elecciones, a votar por aquellos que prometen pero nunca cumplen. Ese es el verdadero problema que tiene este asunto. Por eso es que no hay mejor mote, no hay mejor lema que decir hay país pero no hay gobierno. Ustedes saben lo que es 11 años más tarde. Enterarnos que los 3.5 millones que se le dieron nunca se utilizaron. No se saben dónde están. Hay que ver cómo los utilizaron. Y que ahora se atrevan a decir que es un problema de promesa. Eso es por culpa de promesa. No es por culpa nuestra. La responsabilidad es huérfana. No, yo creo que está clarísimo. Nos fuimos. Gracias por estar, gente. Gracias por apoyar nuestro proyecto. Recuerden, siempre lo pueden hacer cuando estamos en vivo a través de este chat. Siempre también compartan nuestros contenidos. Pueden hacerlo también donativos a través de bonitasradio.net, de Fundación Periodismo 21 en su página, asimismo 21, fundacionperiodismo21.com, y en PayPal y tarjetas de crédito, en esos extremos, y también en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonita Radio. Cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21 a la dirección que Rodrigo le da ahora y que se las da también cuando empiece su programa. Y no se olviden, más de una milla en el almuerzo deportivo de este día. Nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.